Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. okay, perfect. Now we're going to start today, right? First, with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia, right? Veo un par que van por ahí todavía queriendo llegar a casita, entonces ya los vi. Carla, Marilyn, ok, ya las vi, right? Que van en camino todavía, ok. Ok. Entiendo, Carlos, no se preocupe. So we're gonna do here. Let's start. Give me a moment. Siempre los tengo que mencionar, así que les voy a poner aquí la asistencia a ustedes dos. Yes, teacher. Thank you. Alba Dinora Vides Castillo. S. Alfredo Alexander Rodas. Carla Maritza Sánchez Mesa. Carlos Gualberto Rodríguez. Cristina Roxana Romero de Araujo. S. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maite Lee Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Thank you. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. I'm here. Víctor David Salazar Calzadía. Present. Walter Daniel González. And William Eduardo Pérez García. Okay, so we have there the attendance. Right. Luis está presente, Karina está presente. Permítanme, lo voy a poner ahí acá. Luis y Karina. Okay, perfect. Okay, very well. So today, right, today we're gonna do a practice that includes a little bit of what we have practiced this week. Vamos a incluir la práctica que incluye un poquito de todo lo de la semana, right? That's what we're going to do for today's class. And I want you to please pay attention. Yesterday, we worked a lot with questions, right? Vamos a seguir viendo questions today, pero vamos a ir también trabajando con el simple present y el present progressive, okay? Now, it's Friday, so we need to practice as always, right? And let me show you here. It says Unit 3, Review and Practice. Ya vamos por la clase 15 del segundo módulo, así que muy bien para todos. Congratulations, ya casi terminamos el módulo 2. Right? And let's start. We're going to start with a conversation. Vamos a comenzar, con una práctica de conversación here, right? It's very important that we do that so we can practice pronunciation. Okay, ¿pueden ver la diapositiva con la con la conversación? Ok, perfecto. Mi internet es viernes, entonces el internet no sé qué les pasa los viernes, right? Es que es viernes y así como el cuerpo, el internet lo sabe. Exactly. Eso está bien. Exacto, lo sabe muy bien. But here we are, right? We have this conversation. I am going to do Ever and Beth, right? Es un poco larga la conversación, right? So let's pay attention, okay? Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and all
also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They helped a lot. They helped a lot. Now we have here Ever and Beth, right? Now, we're going to have two people to start with this conversation. The first one is going to be Beth, is going to be Sylvia, right? And Ever is going to be Alfredo. Hi, Alfredo, welcome to the class. Hi, teacher. The internet. No. No se preocupe, ese está el mío, Aragán, ahorita. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I'm okay. Well, I am working on a new project, and also I am talking. I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What's a coincidence? I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am a student on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listen the exercise. They help a lot. Muchos thank yous por tomarme en cuenta la primera. Okay, very good. Thank you so much. Now we're going to listen to Cristina. Cristina is going to be Beth, and Matthias is going to be Ever. Okay? Let's go. Yes, teacher. Yo soy Bedber. Yes, just one moment. Here, we're going to improve this. We're going to say, what a coincidence. Okay, coincidencia, right? What a coincidence. What is it? I'm also working on, ya lo perdí. Okay, what a coincidence. Right? What a coincidence. Right? And then the rest was very good. Right? Lo demás estuvo bastante bien. Right? So let's listen to Cristina and Matías. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on new project, and also I am talking an English course this day. How about you? That sounds great. What at a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know a colleague who complete the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You knew I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot.
Okay. Matías, I want you, yes, un montón de cari. I want you to read for me, Matías, this word. Here. Exercise. No? Exercises. Repeat. Exercises. 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 Okay, exercises. Very good. Repeat also with me, Matías. Completed. Completed. Taken. Taking. I am taking an English course these days. I am taking an English course this day. Okay, thank you so much, Matías. Disculpe que hay una cierta persona que no se pone seria para la clase. Ha comido payasito ahora. Thank you, Matías. Thank you. Yo no lo puedo decir, pero ajá. I agree with you. Very good. Now we have this, right? This conversation. I would like to listen to two more people. That would be Sandra Yamilet and Mr. Walter Daniel. Right? And then we move to the next exercise. Tenemos bastante ejercicio que tenemos que completar acá. Okay. No tienen WH questions. ¿Cómo no? Uno. Pero facilita. Sandra and Walter. Okay. Sandra, you are Beth. Walter, you are Ever. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who complete the course is taking a training in English these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. They help a lot. Okay, very good. Right, just give me 1 second. Okay, now, Walter, I want you to practice here with me. Repeat with me. Taking. 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 Si me dice talking, talking es hablar, hablando, right? Talking. I am talking in English, right? Taking. I am taking my pitcher of water, right? I'm taking my bottle of water, right? Taking. Then repeat with me. Completed. 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 Yes. Si usted dice complete, no está pronunciando bien porque está en pasado, right? Complete, completar. Completed, completó, right? Completed. Completed. Exactly. Very good. Thank you so much. Now let's continue here with Sandra. Sandra, please help me with doing. What are you doing? What are you doing? Doing. Así como que fuera una U. Doing. 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 Very good. Porque ayer sí escuché varios que decían doing. Doing. No. Doing. El verbo es do. Right? Do and does. Do. Entonces con ing solo decimos doing. Right? Doing. Okay. Very good. Thank you, Sandra. Now let's continue. We have an exercise here based on the conversation. Con base en esta conversación, right? We have an exercise. We have 3 questions, right? Right. And we're going to answer the questions. Here it says in pairs, but we're not going to do it in pairs.
we're going to do it individually. William Eduardo, can you please read the 3 questions? ¿Puede leer las 3 preguntas, por favor? William Eduardo. What are some things ever in bed are doing the day? Doing these days. Are doing the days. These What days. this day? What I do you have in common with the people in the conversation? So, based on your life, what are you doing these days? Very good. Thank you so much. So let's go ahead and answer based on the question, based on the reading, basado en la lectura, right? En esta conversación, we answer, what are some things Ever and Beth are doing these days? What things do you have in common with them? In common. In common means similar, right? That is very similar with the people in the conversation. And based on your real life, con base en su vida real, based on your life, what are you doing these days? Right? Let's answer. Individually, please. Vamos a responder de forma individual. Did you finish? Teacher, ¿qué Yes. es como? ¿Qué es como? Similar, in common, similar, Similar. similar.
Okay, are we ready to share? Yes, Sylvia says yes. Okay. Finish, very good. Finish, teacher. Finish too, okay. Okay, let's start sharing the answers. What are some things Ever and Beth are doing these days? Tell me one thing, Sylvia, one thing. Number one, Yes? they are in English class. Okay, and using present progressive, how would you say that? They are learning English in English class. They are learning English in class, okay? Very good. They are learning English. Very good. Thank you so much, Sylvia. What could be another activity, Matthias? One. One. Ever. Oh, he's working on a new project. He is working on a new project. Okay, very good. He is working on a new project. Domingo, what is one activity that Beth is doing? Una actividad de Beth. One activity that Beth is doing these days. He's taking she's taking an English courses day. Okay, that's perfect. That's what Sylvia said. Ya eso ya lo mencionó Silvia. Ahora dígame otro usted. Is listening exercise. Exercise era la palabra. Exercises. Exercise. Okay. Beth is listening to exercises. Beth is listening to. Is Beth listening to exercises? No, Beth is not. Yo le estoy preguntando acerca de Beth, no de Ever. No me diga nada de Ever. The back. Beth, ya le dije como 5 veces. Beth. Bethany, Beth. Entonces, la otra que dijo Matías y... No, no me diga de Matías. Dígame de Beth. Read novels. No, déjenlo aquí. I reading. He is writing novels. They have
She Ver is this result. reading novels. Very good. Reading She novels. is reading novels. Excellent. Very good. Si ustedes le interrumpen la respuesta a sus compañeros, ellos no se esfuerzan porque saben que alguien va a estar siempre interrumpiéndolos y ayudándoles, entre comillas. Right? Ayudándoles. Siempre hay que darle push, push, push. Push significa llevarlos hasta el límite para que ellos, ustedes solitos, van, ¿cómo es? No entiendo, así que ustedes solitos entiendan. Pero si interrumpen a sus compañeros, solo ustedes van a entender, which is great. Está bien, ¿verdad? Que ustedes entiendan bastante. No digo que no. Pero los demás se van a quedar siempre a medias. Right? Así que Perdón. Sorry. Perdónate. En cualquier idioma le voy a pedir disculpas. No lo vuelvo a en hacer. English. En English. Sorry. Thank you. No es que esté mal, pero no sé si me entienden, ¿verdad? Pero para que busquen la respuesta. Thank you very much, Silvia. Thank you, Domingo. Let's see here. Alba. Tell me, Alba, question number 2. Question number 2. What things do you have in common with the people in the conversation? Tell me one thing that you have in common. Una cosa que tengan en común. One thing you have in common. ¿Cómo se pronuncia aprendiendo? ¿Mm? ¿Cómo se pronuncia aprendiendo? Learning. I'm learning English. Excellent. I am learning English. That's one thing that we have in common. Esa es una cosa que tienen en común todos, con Beth y con Ever. You are learning English. Very good, Alba. Now think, and this is question number 3. Question number 3, right? In question number 3 it says, based on your life, what are you doing these days? What are you doing these days, Alfredo? Tell me one activity. Todos preparen una actividad que están haciendo en estos días. Que no sea I am taking English classes, por favor. Ni que sea I am learning English. Otra. Yo sé que tienen en la mente I am algo. working every day. I am, no, but you say every day. Every day is for simple present. I am working from Monday to Friday. That's simple present. En mi caso, I working tonight. I am new project. I am working in a new project. Look at that. That's a temporary situation. I am working in a new project. Excellent, Domingo. Very good. That is an excellent example. I am working in a new project. Y Very si quiero well. decir, teacher, una consulta. Y si quiero pronunciar a eso, agregarle eso un poquito más, digamos, hay un project, I am working, a new project, en decir una planta de tratamiento, ¿cómo lo diría? ¿Qué es una planta de tratamiento? Planta de tratamiento de aguas, digamos, aguas desiguales, aguas sucias. Aguas sucias. Ajá, aguas residuales. Aguas residuales se dice. Okay. We're going to say it, aguas residuales, sewage. In a, pero lo estoy escribiendo, in a sewage water company. I am working sewage. Lo voy a decir, sewage. Ahí está en el chat. Eso lo escribí. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Lo alcanza? ¿Se les cayó el mensajito? Sewage. Sewage water company. In a sewage water. Sewage, aguas residuales. Right? Sewage water. Okay. Now, Matthias put there in the chat. I am working next weekend. Okay, very well. I am working next weekend. What else are you doing this day, Sylvia? I am preparing class for science support classmates and preparing the homework then. Very well. Thank you so much. You see, a lot of things. Excellent. 2 things. She mentioned 2 things there. Walter.
Cristina, Nancy. Tell me your activities. Todos preparan una actividad. Ahorita estamos con Walter. Yo ya mandé la mía, teacherita. Yes, ya la leí. Ok. Walter. Yo creo que había que escribirla. I am exercise after class. No. Exercising. I am exercising. No se olvide del ING. ING en el present progressive es so. ¿Ok? No podemos dejar el ING. I am Exercising. I am doing exercise after class. Yeah, that's perfect. I am doing exercises after the class. That is future. That is future. Very good. What is your example, Victor David? I working on the many projects with my partners. Okay, I am working. I am working on the many projects with my partners. I am taking English class at the moment and I have to do platform exercise for the week after class. Okay. Now, the last one, la última oración está bien, solo que la última oración no es en presente progresivo. Es usando have to, right? And remember, I am working on many projects. On the many projects, no. On many projects. Okay, on muchos proyectos. Muy bien. Cristina, what do you have? No sé si se vale esto. I am going the supermarket in the next week. Okay, I am going to the supermarket next week. Next week. Antes de next week, no ponga nada. I am going to my house next weekend. I am going to El Tunco next Monday, right? Okay, very good. Okay. Next one, thank you. Por favor. Ay, no me gusta el Tunco, que siempre me viene a la mente esa playa, ¿sabes por qué? Es la más famosa. Quizás por eso fue bien feo. Okay, let's see another person. The last person, Gran Pedrera, sí, Pedrero. Nancy, where is Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Ya no se metió Nancy? William, your example. William Eduardo Pérez. ¿No tenemos ejemplo de William Eduardo? De Sandra Yamilet. Tampoco tenemos de Sandra Yamilet. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Repeat, please. Tell me an example. What are you doing these days? What are you doing these days? Sandra Yamilet. ¿No hay ejemplo? Okay. Now, let's continue. Sigamos trabajando. Right? With this, we have an example here. I'm watching the Copa. Oh, Luis says, I am watching the Copa America online. Por eso no está poniendo atención a clase. I am working extra hours next Saturday. Next Saturday, Alfredo Alexander.
I am taking English classes at the moment. I'm watching the America Cup, okay? America Cup, very good. I'm working on an electrical modification in new premises. Okay, very well. Ahorita no, eso ya lo dijo. That's good. Okay, let's see. A las 9. Las 9. Okay, we have here this exercise, right? This exercise is something very easy to do, right? What are we doing here? I want you to look at, I am eating pizza with soda now. Ya lo vimos. Now, with this exercise, look at this, right? Look at, let me write the examples again for you, right? What do we have in the examples? The first one says, I have this, right? A friend is going to a rock festival on Saturday. You want to know something about it, right? Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the words in brackets. Este es su problema, right? Este es el problema. I want to know when the festival starts. Right? In English, those are called indirect questions. Estas se llaman preguntas indirectas, indirect questions. ¿Por qué son preguntas indirectas? Porque en realidad no estamos poniendo un signo de interrogación al final y están escritas en forma de una oración. Tienen subject, verb, complement. Okay? Right. I want to know where the festival is. Okay. ¿Dónde estará el festival? Eso es lo que quiere decir es en esa pregunta, pero sin el signo de interrogación, porque no es una pregunta. Right? Si se fijan, ¿cómo empieza? Right? Empieza aquí con subject, I. Right? I. Then the verb, want. And then the complement. Right? I want to know when the festival starts. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pregunta real, no una pregunta indirecta. That we're going to use here the word when. Aquí ya nos va a dar qué palabra vamos a utilizar. And it says here, when. Okay? Then I know that this is simple present. ¿Por qué, Silvia? Simple present. Oh, I want to know when the festival starts. Right? Sabemos que aquí estamos utilizando la regla de la S. Right? Oh, una pregunta que dice exactamente lo mismo. When does the festival start? Right? Esto está en el libro. No. Right? When does the festival start? When does the festival start? Right? Estamos preguntando lo mismo, pero ahora en forma de pregunta. Right? Con signo de interrogación y comenzando con una WH1. Right? Hagamos la primera juntos. Vamos a vernos acá. I want to know where the festival is. Vamos a utilizar la palabra where. That's what we're going to use. We're going to use where. After where, right? We start here. Where? Where? What? Is. Where? Where is? The festival. The festival. Very good. ¿Por qué utilizamos acá solamente el verbo to be? Porque solamente el verbo to be tenemos en esta parte. Where the festival is. No tenemos simple present, no tenemos ing. Number 2. We use, vamos a poner aquí en el editor, right? We use which, right? It says, I want to know which bands are playing, right? Empezamos con which. Right? Then we have the noun that we need to put next to which. Recuérdense que a la par de which, what kind of, and whose, no vamos a poner, a la par de esas tres preguntas, no ponemos un verbo, no ponemos un sujeto, no ponemos un auxiliar, ponemos un noun, right? So we put a noun. In this case, which bands? Which bands are playing? Which bands are playing? Right? We have ing, right? And we make our question. Which bands are playing? Now,
you're going to do in the same way, en la misma forma, van a ser la 3, la 4 y la 5. Okay? 3, 4, and 5. Right? Let's do it. La pregunta tiene que ser igual, tiene que estar en el mismo tiempo gramatical. Okay? Para comenzar, let's do it. Vamos, que ustedes pueden. La 3 que ya no está hecha. Yes. Mire, ve, ya la regamos. Ya puedo hacerlo en la 4 y la 5. Bórrela y diga, háganla. ¿Mm? Bórrela y diga, háganla. Háganla. No, ya está. Ya la copiaron. Okay. How much do tickets cost? How much do tickets cost? 4 y 5, 4 y 5. Okay. Voy a poner otro aquí. I just put an extra one para cubrir la que ya teníamos. ¿Cuál? La última. Well, okay. Finish, teacher. Very well.
Check, Matías, if you have the structure of the question, okay? Verifique si tiene la estructura de las preguntas. Las number 5, sí, no sé cómo es. Number 5. Ujú. What tense is Ten- that? Piensa en qué tiempo tengo- verbal es. Sí, pero como que faltara algo en esa oración para completar la pregunta. Lo siento yo, no sé. Quizás, En esta. sí, finish, sé que pero para terminar la pregunta, como Está que perfecto. No le tendría que falta agregar nada. algo. No le falta No nada. sé. Entonces, Más perfecta, sí. no pues. What? Mm, mm. Tell me everyone, how are you? You finished? Silvia, no se duerma. No se duerma. You finished? Okay, good. Walter, Nancy? Carla, Cristina? Luis? Maideli, Marilyn, did you finish? Finished. Okay. Finish. Now, let's go ahead and check. We're going to start with Silvia antes que se duerma. Then we go with Cristina. Then we continue with Luis. Y nos va a dar la respuesta en el chat. Okay. Number 4, Silvia. Number 4. How you're getting there? Okay, read again. How You're getting there? Okay. Now, let me ask you one thing. Is this the correct way we write questions? No, teacher. Okay. Hence, you? hence, How? How are you getting this? How are you getting there? Exactly. How are you getting there? Porque en las preguntas ponemos el auxiliar antes. En las preguntas reales, Antes de right? su- Lo ponemos antes y hacemos el cambio. Right? How are you getting there? Right? I am getting there by bus. I am getting there by Uber, by taxi, by train. Right? Okay. Let's go with the next one.
Cristina? What time? What when time? When the festival finishes. What time when the festival Finish. finish? Okay. Finish. Okay. Let me ask you something, Cristina. Why do you have two WH words? ¿Por qué tienes dos WH words al inicio? You have what time and when. ¿Cuál es la que debemos usar? What time? What time, okay. What time? So we'll delete this. Okay. Now is this when the festival finishes, right? Now, is that present progressive, simple present? What is that? Verb be. ¿Qué es eso? The festival finishes. ¿A qué hora termina? No, no le estoy pidiendo traducción. Le estoy pidiendo que me diga en qué tiempo verbal está esta parte. Solamente esta parte señalada. Present. The festival finishes. Simple present. Simple present. Very good, Cristina. Vamos bien. En el simple present, ¿qué auxiliar utilizamos? Do or does? If this is the festival finishes. Do. Do. Okay. It is the festival. ¿Para qué subject pronouns utilizamos do? Primera persona. I. You. They, we. They and we. Okay, very good. Para esos cuatro, I, you, we, and they. ¿Cuál de esos cuatro usted cambiaría en vez de festival? ¿Cuál lo reemplazaría festival? De festival. None. None. Ninguno. Right? None. Entonces nos quedan los otros tres, right? He, she, and it. The festival. ¿Con cuál lo cambiaría? ¿Dónde lo vas a ir a ver? ¿Con he? ¿The festival es una persona? No. It. Entonces ya sabemos que lo podemos cambiar con it. Therefore, we can use does, right? So, let's make it. What time does the festival finish? ¿Okay? Solo tenemos que estar bien seguros el tiempo verbal. Teacher, una pregunta. Yes. Con respecto a esa pregunta. What time does the festival finish? En no se puede, no funciona ahí. Yes, but it's not that common. Okay. What time does the festival end? ¿Lo puede utilizar? Es lo mismo, casi. Similar, yes. Similar. Okay. And the last one, Luis Enrique, I don't see your answer for the last one. I want to know where they are selling hot dogs. Luis Enrique Bonilla. Okay, let's see the answer. Where can I eat hot dogs? No, porque no me está utilizando la forma gramatical que tiene la pregunta. Estoy utilizando can. Nosotros no hemos trabajado con can. Hemos trabajado con el verbo to be, simple present, and present progressive. What is the answer, Karina Espinosa? Where are selling hot dogs? Thank you, Karina. Okay. Where? Where are selling okay. selling of hot dogs?
hot dogs. Okay, now you're missing one important part. You're missing the performer. Está olvidando quién hace la acción. Okay. ¿Qué le falta ahí? Is. No. They. Where are they? They, sí. Selling hot dogs. Tengo problemas de vista, ya vi. Where are they selling hot dogs? Right? Sí, no había visto el they. And those are going to be your answers, right? From indirect questions to direct questions. Very good. De preguntas indirectas que ustedes van a escuchar siempre, todos los días cuando hablen con americanos. Y así van a ir entendiendo, ah, me dijo esto. Ah, me preguntó lo otro, right? Now we have there, right? Any questions about this? ¿Preguntas acerca de este ejercicio? Con el número 5. Number Siempre me he 5? quedado. Ajá, la number 5. Asante, 5. Tenía dudas con si hacía falta algo, pero entonces sí tenía que completar la oración con das. La pregunta con das. La pregunta sí. Como en todas sí. estas que hemos puesto auxiliar. Pero en, en esta parte, aquí no le hace estaba falta completo. nada. Aquí está todo completo. No le hace falta absolutamente nada. Para convertirla sí tenía que ocupar das. Yes, because we are making a real question. Ahí sí estamos haciendo una pregunta directa. Entonces, con preguntas directas utilizamos auxiliares. Right? Very good, Domingo. Thank you so much. Another question? No? Okay, let's continue. Seguimos con día de práctica, the review, right? And then we have this. La lista, teacher. Uy. Give me 1 second. 8:59, antes que empecemos. Thank you. Okay. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present, teacher. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Carlos Gualberto Rodríguez. Carlos Gualberto. No, ok. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander Present. González. Present, teacher. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Kene Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. I'm here. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. Present. Thank you. And William Eduardo Pérez García. Right. Now. Okay. Now, what are we going to do? First of all, right, we're going to check right now the center. I have a bad connection. Okay, very well. Okay. We're going to work here, guys, when we're talking about present simple, right? We need to remember when we use present simple, right? Vamos a utilizar el simple present cuando estamos hablando de rutinas, when we're talking about routines, right? We're going to use present simple when we're talking about also habits, facts, right? When we're talking about things that happen every day or that they happen with a schedule, right? Si tenemos algo que pasa con un horario, right? Then we use simple present, right?
Then we're going to use present continuous for activities that are happening at the moment of speaking, at the moment of writing, things that are temporary, right? And also for things that will happen in the future, right? Now, we know that, right? We know that that is what we're going to do. So I have an exercise for you. In this exercise, you will notice that they are planning a trip. Tengo dos personas que están planeando un viaje, right? His name is Hans, right? Este es un nombre, Hans, right? It says put the correct verbs, use either the present continuous or the present simple, right? So it's Hans and his friend Alex, right? Ellos dos son los protagonistas de este párrafo. Now, I want you to please analyze each of the sentences that you have there, right? And identify if they are going to be in present progressive or simple present. Ya les resumí para que se recuerden en qué momento vamos a utilizar qué, okay? Now, think about all the activities. Piensen en cada una de las actividades y el contexto de estas actividades, right? Porque estas no solo son oraciones así solas, right? Sino que son oraciones con contexto. For this activity, vamos a irnos en grupos, right? Grupos de 3, grupos chiquitos, para que podamos discutir las respuestas. Cosas que debemos hacer cuando estamos en el grupo. Utilicen el chat, ¿ok? Utilicen el chat del grupo. Cuando ustedes utilicen el chat del grupo, si yo estoy en mi chat con Karina y con Matías, solo nosotros 3 vemos la información. Nadie más la ve. Ni yo veo esa información que ustedes están escribiendo. Yo voy a ver el chat hasta que yo llegue al subgrupo. Right? De lo contrario, no veo nada. Right? Utilicen el chat. Se les hace mucho más fácil utilizar el chat a estar queriéndose dictar las cosas y pasan 15 minutos y han hecho una oración. Right? So please use the chat so we can move faster. Ahora, los que están de oyentes, en este caso, Luis Enrique, que está de oyente, y Kene, que no sé si todavía está acá o ya no está, right? No está Kene. No solo está Luis Enrique. Ok. Luis Enrique, que está de oyente, por favor, participe en el chat. Los demás también, perdón, Luis Enrique y Carla están de oyente, Carla Maritza. Maideli ya llegó, Marilyn ya llegó a su casa. So, Luis Enrique y Carla van a estar ahí en el chat apoyando. ¿Okay? Pero el hecho que ellos están ahí, a veces ustedes están ahí preguntándole a los que están de oyentes, trabajen ustedes, right? Y vamos avanzando lo antes posible. Okay? Let's do it. Let's do it. Veamos acá. Sin miedo al éxito. Yes, of course. Now, did you take a screenshot? ¿Ya tomaron la captura de pantalla? ¿Lo hacemos un poquito más grande? There you are. Okay. Vamos. Entonces, we're gonna go and make the groups right now. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Ya nos mandó el grupo, ¿no? ¿Verdad? No, todavía no, todavía no. En estos momentos vamos Ay, solamente que quiero ver que quede Luis y Carla en un grupo distinto, que no vayan a quedar en el mismo. Ok, sí, ahí vamos. Ok, let's go. No se duerma, no se duerma, no se duerma. Vámonos, vámonos, let's go. Teacher, una pregunta, ¿qué es because? ¿Por qué? Because. 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 ¿Por qué? Because. ¿Por qué? Porque, why? Because. Choose your group, select your group. William, Sandra, Cristina, por favor escojan su grupo.
Cristina Roxana. Sandra. William. Sandra y Amilet, por favor, necesito que se una a su equipo. Go to the food. Víctor, disculpe. Hola, hola. Víctor, ¿le puede decir a Sandra que se una a su equipo, por favor? Teacher está con náuseas, por eso ha dejado el teléfono ahí. Ah, pero me tienen que avisar porque si no yo me quedo aquí hablando, pidiéndole que participe y no la tengo aquí a la mano. ¿Ok? Sí, sí. Por Lo que favor, pasa es que avisen. no le había escrito desde ella porque en el cuarto lo tiene. Ok. Muchos thank you. Hi, teacher. Hi. Maideli is going to work with you, okay? Okay, teacher. Okay. Carla, ¿está de oyente? ¿No? ¿Ya está aquí? Ok. Sí. Teacher. Yes? Y aquí tenemos una duda existencial. En Alemania, ¿verdad que sí es el país, verdad? Yeah, Germany. Ajá. Germany. Ah. No decimos against, solamente decimos que está jugando. Germany is playing Colombia. Es que eso es lo que teníamos duda. Remember, it's tomorrow. Ah, no. Future. Flying. Ujú. No utilizamos en contra de. Aquí, ajá. En No, contra es de no lo versus. utilizamos. Ni versus tampoco, sino que is playing Colombia. Ujú. Argentina is playing El Salvador. Ajá. And El Salvador is not going to win. Teacher, la fe primero. He was with his friend Alex. Ese sí es presente simple, ese ya está. Ajá. Okay. Aquí. Do you have any other question? No? Sí, yo tenía otro, pero en en el not like. Not like, ajá. It's negative. El like, pero like está como verbo. As a verb, yes. Ajá, entonces sería has don't like. Hans, but Don't Hans, like. okay, Hans is he. Yes, doesn't like. Exactly. Okay. Doesn't like traveling by coach. Very good. Es que por el traveling es que sentí que... Es que traveling está como un gerundio, que es un pequeño ejercicio que tenemos ahí en el módulo, pero traveling es como un gerundio, que es y ya el verbo ya no es un verbo en sí, sino que es una actividad. Travel es viajar, ¿verdad? He doesn't like traveling, no le gusta viajar. Así se traduciría. Pero en inglés, o que dijéramos swim, swimming. Okay, teacher. Okay, perfect. See you in a moment. Okay. ¿Qué significa traveling? Viajar. Viajar. Marquen las palabras que no conocen también, por favor. Acuérdense, márquenlas. See you in a moment. Voy al otro grupo. Voy al grupo 5. 5, bye bye. Con el coach, el entrenador. Ajá, no le gusta viajar con el entrenador. Oh, no. Dice, antes que me vaya, dice by coach. By coach. No, with the coach. Por. By coach, coach. In English, it also means like a bus. Coach es un bus. También significa entrenador, eso sí estoy de acuerdo. También significa entrenador, pero también significa coach, right? Puede ser también una bolsa, pero en inglés, en este caso, en este ejercicio,
porque es un inglés británico, por si no se han dado cuenta. Right. Coach, By coach. By coach es un bus, Un medio de usualmente un medio de O sea, transporte. Y O sea, son que de esos, viaja en bus. no le gusta viajar en bus. Y Ajá. son de esos buses que a veces llevan 2 pisos, no sé si los han visto. Yeah. Sí, Ok, so very similar. Ah, ok, ok. no le gusta viajar en bus. Antes que me vaya, hoy sí ya me voy. Bye. Okay. Ellos van en tren. Doesn't like, but, they go, Dos. go. Así, they go by train. Me gusta. Pero es que puede ser, they are going by train. A ver, they, That I can go. by train. Ellos viajan en el tren. Sería. They Yo go. creo que they are going. Creo. Madeline. Y está de oyente la Madeline. Oh, sí. No, ¿Y usted qué opina? parece. They are No going lo estoy or creyendo. they go. Yo creo que Pues they se are going. debería. Pero Ajá. porque They ellos are viajan. going. Sí, en porque continuo. porque como es algo que está pasando, no es algo temporal, pues yo digo que sí debería estar como en presente continuo. No, sí está, es algo que está pasando ahorita. Ujú. Ajá. They are going. Entonces debería ser going. They are going by train. The train Tren. leaves, ¿verdad? The tren. At midnight. The train are leaving. El living. The train is leaving Hamburgo at midnight. Learning. Hamburger is midnight. Hamburg es una ciudad Ujú. y at midnight es a medianoche. A midday, perdón, es mediodía. Ahí sería it is. The train By leave. train. How are you? How are you, teacher? Oye, no puedo regresar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? I'm fine. Entendiendo esto. The train Sí, No le aquí. oigo, permítame. living es ahí, ¿verdad? The train leaving. The train. The train is leaving. Train living. Ok, miren el significado de las oraciones. Quite ese cuadrito porque no veo la otra palabra. Espera. Hamburg. Hamburg es una Ah, ciudad. Ujú. Hamburgo at midday. Hamburgo. ellos exacto. viven en ¿Por qué? Hamburger at midday. O sea, ellos estaban mirando la hamburguesa. el tren Mid, living. 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 Living, creo que. Living. midnight, medianoche. Midday es al mediodía. Mediodía. Ujú. Mediodía. Ay. Va.
Live. Me quedé. Try living. Living. Después, ID. Fax, train. Ellos están. Estás. X is. IP are B. It is a It fax. it is a first. It is. It is. Sí. It is. Via fax. A fax. A fax. Denos más tiempo, teacher. Yo sé. Ahorita sí. I know. Después. Y No para. Dice. I no para. y don't stop. Don't stop. Ok, pero ¿por qué, ¿por qué va a decir don't si es the train? Lo acabamos de ver, Cristina. No. Siempre me confundo. It is. Doesn't stop. ¿Cómo? Doesn't stop. Doesn't le van a agregar otro no. Doesn't stop. Ajá, Doesn't stop. Doesn't stop. And where it's arriving. It's arriving. Where? It's arriving. Arriving. Lo va escribiendo, vea, Domingo. Yo no veo que esté escribiendo, pero creo que es que si lo escribo, me cuesta escribir aquí. Entonces no lo escriba ahí, escríbalo en el chat. O que alguien lo va escribiendo, si no se van a olvidar de las preguntas. Ok, sí, porque lo que estoy haciendo es anotándolas aparte. Pero a ver si lo puedo escribir, quiero volver a escribir, lo voy a poner ya. Es que por eso lo quería hacer pasar a POI, porque no, aquí cuesta más. La primera era is going, ¿no? Is going. it's arriving. Is going. Lo malo es esto, que no puedo. Esto es lo que no me gusta de esto. No me dejas unirte, mira, no me dejas unirme. Alex. Terminemos y después lo voy a pasar. Arriving y después de arriving. Alex taking. Taking. Alex taking. Are taking. Lleva el R ahí, teacher. Taking. No, porque ya estarían los dos, las dos personas. Hans and Alex. Solo Hans sería y Alex. Hans and Alex taking. Cuando usted hace el progresivo, tiene que utilizar el verbo to be. Son cosas que no puedo obviar. Ajá, are taking. Pero también tenemos que, ustedes están utilizando, veo que todo progresivo. No Lo pueden utilizar en todo progresivo. Tienen que, hay unos que tienen que utilizar el simple present. Aquí sería Hans y Alex are taking. Are taking. Are taking. Ajá. Taking. 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 Ah, exacto. Very good. Are taking. Are taking. Are taking. Sería Hans and Alex taking.
Are taking. Are taking. Are taking. Are taking. Are taking. Money with them. And no money with They to buy start. lunch. Lunch. Match, ¿qué significa? ¿Cuál? Match. The match. The match es el partido. The match. Como que dijéramos aquí en el salón del mascón va a empezar. El partido comienza a las 3, vea. Start. No, vamos a ver el partido mañana. Start. Start, solo start lleva ahí. Stars. The match is it. Stars. The match starts. Comenzará. Esto. They are arriving. 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 Back. Hamburg. A ver cómo queda, teacher. Their, ¿qué es, teacher? Se me ha olvidado. Su, Which sentence? su tren. There. Su tren. So, Sí, ¿verdad? Su de ellos, ¿verdad? Ah, el tren de ellos, algo así. Ah, yo creo que ahí estamos. Finish, teacher. you finish? Espérese, Domingo. Espérese. Todavía Sigo no. con- 2000. No, ve, ahorita nos hace falta todavía que la leamos para ver si tiene sentido. Exacto, eso le iba a decir. Yo tienen que ver si de verdad tiene sentido lo que he escrito. Ok, No solo de llenar. ok. Vamos a ver. Vaya. Teacher, si me Yo está no la viendo puedo me da penita, imprimir. teacher. No se preocupe, voy para otro equipo ahorita. Vaya. Es hand goes. Quiero ver. Going. Goes, ¿verdad? Es también tú. ¿Cómo? Teacher, They- sácanos de la duda ahí en ese. Is leaving Berlin. Leaving to es movimiento. Yo voy de un Entonces, lugar a otro. así. Pero ahí es, usted está dejando un lugar. Is Ajá, leaving para, iba Berlin. para Berlín. Yes. Sin el tú. Sí. Sin el tú. Ok. Go si lleva el to. Leave no. Okay. Ujú. Is leaving Berlin at 18. They are arriving. Arriving. They are arriving back in Hamburg 2015. Ok. Creo que sí, ahí estamos. Finish. ¿Ya lo verificaron todo? Esperamos nosotros. En nombre de Dios. Usted lo va a verificar, teacher. Pero usted lo va a verificar y nos va a decir, se equivocaron aquí. Por gusto le voy. Por más que no les diga. Let's go ahead then and practice. Vamos a ir ya con todos los demás. William entra y sale. No sé qué le pasa a William. Ok, vámonos entonces. Ya tienen las respuestas. Copien ahí las respuestas, por favor. Bien, 50 segundos. Me tomaron screenshot. Sí, ya. Ok. Que encima es practicar. Arriving, a ese arriving al final le falta una Arriving. R. Ah, sí. Ahorita lo vamos a arreglar. Una R le falta de veras. Sí, sí. Se me fue ahí el arriving. Sí. No.
La parte última. Sí, ya lo voy a arreglar. Okay, are we ready? Check the answers here. ¿Estamos listos? Hello? Yes, so, Silvia says, I think this is so. Okay, let's start. Este ejercicio era para ver comprensión de lectura. Ok. Unido con gramática, vamos a ver qué entendemos acá. First sentence, hands. We have the verb go. What is the answer with the first one? Tell me. Hands. ¿Nadie tiene la respuesta? Walter, what's the answer? Number one. Hans is going. Hans is going. Okay, Hans is going. Read the complete sentence. Lea la oración completa, por favor. Han is going to a football match in Berlin tomorrow. In Berlin tomorrow. Very good. Berlin tomorrow. Excellent. Thank you so much. Let's continue with the next one. Cristina. Porque está trabajando conmigo. One moment, teacher. Germany playing Colombia. What is missing if I just put playing? Are playing Colombia. Germany are playing. Germany is 1 or 2? Germany is one country, Cristina. Can I say are? Is playing Colombia. Germany is playing Colombia. Thank you so much. Germany is playing Colombia. Thank you. Germany is playing Colombia. Let's continue with number next. La siguiente. Let's see Walter. No, Walter ya pasó. Domingo. He. Domingo Alexander. Ok, no tenemos a Domingo. Veamos a alguien más. Excuse me que tenía apagado el micrófono. Siempre me saca. Is going, le habíamos puesto. He is going with his friend Alex. He is going with his friend Alex. Perfect. Thank you so much. Domingo. Thank you. That's correct. He is going with his friend Alex. Okay, now let's go with the next one. Alfredo Rodas. Okay. They don't go by coach. They don't go by coach because Hans, termina aquí. because Hans doesn't like traveling by coach. Okay. Doesn't like traveling by coach. I am going to ask you something, okay? Le voy a preguntar algo y pongan atención todos los demás, okay? This is the answer that Alfredo is, the group of Alfredo is given, no solo Alfredo, sino que todo el grupo.
right? Where they say, they don't go by coach because Hans doesn't like traveling by coach. Now, the first sentence, la primera parte de la oración. They don't go by coach. They don't go by coach. Is this sentence a routine, Alfredo? No. Is this sentence a habit? No. No, okay. Is this sentence a temporary situation? Yes. Yes. So, how can I change this sentence? Okay, sería they aren't going. They aren't going by coach because, ahora veamos esta parte, right? ¿Quién estaba en su grupo, Alex? También estaba conmigo Alba. Alba. En esta oración, Alba, la segunda parte de la oración dice, Hans doesn't like traveling by coach. Doesn't like traveling by coach. Esto, is this a thing that is happening now? ¿Es algo que está pasando ahorita? Is it a habit? ¿Es un hábito? Is it a habit? Is it a routine? Hans doesn't like traveling by coach. For example, I don't like putting sugar on my coffee. I hate it. I don't like putting sugar in my coffee. So every time I drink coffee, I don't have sugar in it. It's a habit. It's a habit, exacto. Así que veamos. Thank you so much, Alfredo en Alba. En esta oración, right, es una oración compuesta, ¿ok? Pongan atención a esta oración. Es una oración compuesta, se divide en dos partes. El because nos está ayudando a unirla, right? Because nos ayuda como una conjunction a unirla, pero tenemos dos cosas distintas para que vean que podemos utilizar el presente progresivo y el simple present para expresar dos ideas similares que están relacionadas en el mismo contexto. ¿Ok? Muy bien, equipo. Very good. They are going by coach because Hans doesn't like traveling by coach. A él no le gusta, entonces es un hábito, right? No le gusta. Very good. Marilyn. They go by train. They go by train. Okay, in this case, Madeline, hágase las mismas preguntas. Todos en sus preguntas, ahorita en sus respuestas, háganse las mismas preguntas. Is this temporary? Is this something that is happening now? Is this something that is going to happen in the future? Is this a habit? Is this a routine? Si es una rutina y un hábito, simple present. Vamos bien. Right? Si no, ya sabemos los usos del present progressive. Presente. How can we fix this? They are going by train. Beautiful. Thank you very much. Mire qué ligerito le agarró el hilo. Muy bien, Marilyn. They are, así quisiera que agarrara mi computer. They are going by train. Excellent, Marilyn. They are going by train. Ahora, veamos la siguiente oración. Let's do this, Matías. The train Hamburg at midday. Leaving. The train Is leaving. is leaving. Is leaving Hamburg at midday. The train is leaving Hamburg at midday. Very good. Midday. Very good. It's still something in the future, right? The train is leaving Hamburg at midday. Ahora vamos a ver acá los schedules. Remember, when we have time, simple present. Cuando tenemos horas, es un horario, es un schedule, right? Y hemos practicado schedules con simple present. At 7:30, at 8 o'clock,
right? Son rutinas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un tren. Como buen salvadoreño, ya han ido a una terminal, ¿verdad? De buses. Yes? You have gone to a bus terminal. Nunca hice Matías. Okay. Ya han ido a una terminal de buses. And in the buses terminal, you can see, right, when a bus is going to go from one place to another, right? Es una acción en el futuro, right, pero es un horario que tiene que ser fiado. El bus que va para Cabañas sale a tal hora, right? Es una rutina. A pesar que está en el futuro, es una rutina que se crea, right? So, let's do the other exercises. Digamos que todavía tenemos que trabajar en el libro. Next one. Next one here, Maideli. Eat. Maideli Judith. Sorry, teacher, ¿dónde va? La parte que está sombreada. It is a fast train. Ay. It is a fast train. Train. Good. And. Ay, espérenme. Doesn't stop. And doesn't stop anywhere. Léame la oración completa, por favor. It is a fast train and doesn't stop anywhere. Excellent. Very good, Maideli. Thank you. Carla, are you there? Yes, teacher, but I'm driving. I can't see the exercise. Santo Padre Celestial. Okay, don't worry. Sorry. Sylvia is going, don't worry, it's okay. Sylvia is going to help you. Sylvia se durmió. ¿Cómo se recostó? Se durmió. Silvia del Carmen. Silvia is sleeping. Silvia is sleeping. Señores de INSAFORP, no quiere. Let's see. Mr. Víctor David. Karina, prepárese porque usted va después de esta oración. ¿Ok? Víctor David. It is arrived in Berlin at 30:45. It is arrived in Berlin at 1:45 p.m. Okay. What do you think? It's a schedule, Victor. It's a schedule in the future, but still a schedule. Es un horario en el futuro, pero siempre es un horario. Los horarios son rutinas, son hábitos, right? Schedules. ¿Cómo lo cambiaríamos acá? Yeah, it's arriving. Arriving. No. It is arriving. That would be present progressive, but no. Silvia, apareció Silvia. Ok. ¿Cómo cambiaríamos eso? Ayudémosle a Víctor, por favor. It Arrive. It arrives. It arrives. Solamente it arrives. We use simple present because it is a routine. Esta es una rutina, right? Sino que todos los que viajan, right, tienen una rutina. Con los buses, ya saben a qué hora va a pasar el bus. Si es 2 minutos tarde, ya la arreglo. Right? It's the same. It's the same. Let's continue there until here. Miss Nancy, Hans and Alex. This is the future. Future. And it's not a schedule. Este es el futuro, pero no es un horario. ¿Ya van viendo las diferencias más marcadas? Ok. Nancy. No, está Nancy. Karina es la cosa. Karina. Taking and not money we the to boy lunch the train. Okay, what is the answer here? Can you repeat?
Hans and Alex? Taking. Are taken. Very good. Are taken. Excellent. Hans and Alex are taken. Very well. Let's continue. Vamos a ir con Alba Dinora. Alba Dinora. The match. Se tiene dos aquí, dos dificultades en el suyo, Alba. No se duerma, Walter. Ponga atención para ver las diferencias. They match stars. The match stars. Okay. Excellent. And the match starts at 3 and it? At 3 in its finishes. It finishes at about 4:45. Okay. And let's see here another person. Can you help me, William? William, with this one. William Eduardo Pérez. ¿No está? Okay. Matías, help me out. What? Permita, voy a apagar el micrófono de todos. Escuché una niña, no sé si soy yo, pero escuché una niña, me asusté. Ok. Matías, their train home. ¿Tiene apagado el micrófono, Matías? Sorry. Their train 14 leave. Que lee el número. Solamente lee la oración. Their train home. Oh, their train home. Leave Berlin. Leaves Berlin. Okay. Leaves Berlin at 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. Yeah, 6 p.m. 18 p.m. No, 6 p.m. ¿Cómo va a leer 18 p.m.? Se pasa. Okay. And let's see the last one. Please help me, Alfredo. They 15. Ajá. they arrived. They arrive, right? They arrive back in Hamburg at 8:15. Okay, very well. These are the answers. Look at the exercise. Look at the exercise. Okay. Recuérdense, no hay que solo copiar las respuestas. Hay que analizarlas y saber por qué lo estamos diciendo de esa forma. ¿Ok? Por eso es bueno que hagan preguntas. Teacher, recuérdeme. ¿Por qué? You remember. You remember. Okay. Teacher, you remember. Okay. Porque el que yo le dije es lives. Por la regla del DS. Their train home lives. Yes, because it is simple present, right? Okay. And when we say their train, a pesar que tenemos their, que es de ellos, right? We're talking about one train. Solo es un tren. Okay. Exactly. Right. Their train home leaves Berlin at 6 p.m. Thank you, Matías. Somebody else has another question? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? ¿Entendimos todo? 100% todo lo que está aquí. Yo pensaba que había entendido, pero no, profe. Puchica, de todo ese chorro mil, solo 5 buenas tuve. Ok, ¿qué parte no entendió? Bueno, vamos a hacerlo. Pues antes pensaba que había entendido todo, pero hoy no entiendo nada. Vamos a hacer un resumen acá. Lo vamos a hacer chiquitito aquí. Miren la pizarra en blanco. Sí. Yes, teacher.
Vamos a sacar, ¿por qué hemos escrito esas respuestas? Y se recuerdan, ustedes van a trabajar en la página 37 y 38 del libro, ¿ok? 37 y 38. Porque nos quedan pendientes esos ejercicios. Mañana vamos a trabajar en esto. Hecho el lunes. No, el lunes. No, Ok. ustedes trabajenlos en casa. Esos Ok, ejercicios ok. son un chiste a la par de lo que acaban de hacer, así que no se preocupen. Right? So, what are we going to have? With the simple present, right? We're going to have regular, the uses, okay? Los usos lo vamos a poner acá. Right? Regular, repeated actions or situations. That's one, right? Number two is going to be things that are generally things that are generally true. ¿Okay? Cosas que son comúnmente verdades y que tenemos cómo probarlas. Right? Now, future activities that are scheduled. Right? That's when we use simple present. Right? Things that we need to remember about present progressive. Ahora vamos con el present progressive. Right? First of all, things or situations that are happening right now. Temporary situations. Temporary situations. Future arrangements. Silvia, ¿y cuál es la diferencia entre future aquí y future acá? Simple, right? In this one, you have already talked to the person what you're going to do. In this one, you have times. You have hours, right? Para el simple present, usted va a tener horas, right? Va a tener exactamente lo que hace every weekend, every day, at 8 a.m., on Monday, 10 a.m., right? Ya tenemos horarios específicos, right? Para esto solo hemos tomado una decisión que ya está tomada, arrangements. Cuando decimos un arrangement es algo que ya hemos discutido con aquella persona, right? We are going to the party next Sunday. We are planning a pizza party online, right? So it's something that we have already planned. Estos son los usos, right? Estos son los usos. Ahora, auxiliares, auxiliaries in simple present, auxiliaries, right? Do, Does. and does. In present progressive, auxiliaries, no. But we have formula, right? Verb be plus verb with ing. Right? Si usted no tiene el verbo to be y el ing después del sujeto, entonces no es present progressive. Right? Estas son como las grandes diferencias entre cada uno de ellos y que son bien notables, so they are noticeable in the paragraph that we just completed. Right? Teacher. Yes, amigo. Y por ejemplo, las acciones que dejó, los ejercicios que dejó, que hicimos supuestamente ahora, dijo simple present y había agregado con, ¿cómo se decía? El futuro, ¿qué era? El de expresión de tiempo. Expressions. Entonces todo esto solo agregaríamos, en dado caso en esas oraciones solo había que agregar, yo hice que la oración simple y agregar la expresión tiempo. Pero no time expressions are very important here. Esos entran en presente progresivo, no Yes, simple in present progressive. En el simple present también tenemos time expressions como los adverbs of frequency, every day, every week, every month. Esos son también time expressions. Lo único que en el presente progresivo
En el present progresivo nos ayuda a diferenciar entre estas tres. Right? Sobre todo entre estas dos y future arrangements. Right? Teacher, pero verdad que en presente progresivo nunca vamos a hallar un everyday, ¿verdad? Siempre vamos a hallar every weekend o no. Every weekend siempre es simple present. Porque es algo, es O una sea que el rutina. every no lo vamos a hallar en No lo van a progresivo. encontrar, exactamente. Ok. Exactamente. ¿Ok? Ahora, ¿ya vemos la diferencia, Silvia, aquí? Sí. ¿Hoy sí? Muchas ¿Tiene gracias. preguntas? Haga preguntas. Por ahorita, Es que según, ajá. según lo que le entendí, que en el presente simple está como más amarrado a horarios y generalidades de las cosas. El presente simple. Ajá. Horarios. Ajá. Ajá. Y en el presente continuo son situaciones que se dan en el momento, situaciones temporales o futuro, es decir, planeado. Está acompañado del verbo to be y el verbo con ing. Exactly. Y las expresiones de tiempo que van dentro de la oración. Exactly. And there are some verbs that we cannot use. Hay algunos verbos que no los vamos a poder usar. Okay. Try to use only action verbs. Traten de utilizar verbos de acción. Ni responder yes y no. Ni responder yes, no. Exacto. Beautiful. But that is with WH questions. Cuando tengan WH questions con ING, no responden yes y no. Solamente sería, are you taking the class right now? Yes, I am. Are you? Es una yes, no question. Pero si ya le pregunto, why are you taking the English class right now? Le puede decir yes, porque no le estoy preguntando. Sí, sí la está tomando. ¿Ok? Ahora. Sí. Gracias. Thank you. Now we have these differences. Anybody else with a question? Uno nomás. Con respecto a lo que acabamos de hacer, pues fíjese de que hay una parte donde decía Hans and Alex taking a note. Porque era taking. Hans and Alex are taking enough money with them to buy lunch on the train. Because it's something that they have already planned. Es algo que ya planificaron. It's an arrangement. Es en el futuro, ¿sí? Ya lo planificaron. Hey, mira, llevamos piso. Sí, vale, llevamos piso. ¿Para qué? Ah, para comprar comida en el tren. Ahí compramos almuerzo y ahí nos vamos. Right? Enough es suficiente. Enough. Enough. No, enough no. Enough. 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 No, enough es un nombre. Así se llama un estudiante que tengo. Va a decir enough. Enough. No, mire dónde. Yo estoy acá. Pero que no le veo, no la veo ahorita. Sí, es que está. Se me ha perdido, teacher, no la hallo. Permítame, ya. Pues ya la llegué. Ahí está, ya la llegué. Acá. Enough. Vamos a poner acá. Enough. Es que no le veía la boca, teacher. Es enough. Ok. Enough. Perfect. Now, eso es suficiente. Enough. Y también puedo estar, cuando usted ya está harto de escuchar algo, dice, enough. Ya no, ya me he aburrido ir. No me voy a decir a mí eso. Enough. Okay. Cállese, señora. Okay, very good. So we have the answers, right, for this. And ya vi que todos ya terminaron las actividades de la semana 3. Muy bien hecho. Solamente tengo una personita que me falta porque aquí no tengo ninguna flor de María Mestizo, ¿verdad? Ni Germán Alejandro.
así que todos vamos bien, solo está una persona pendiente y de ahí Bien, todos los teacher. demás estamos bien. No es usted, así que no se preocupe. No se preocupe, usted ya completó todo. Entonces, recuérdense que los que tienen 80, esa es la nota mínima. Entonces quiere decir que están como las minutas, las palitos ahí. Just letting you know, right? Ese día le toca a Alfredo quedarse, Alfredo se va a quedar. Y si no se va a quedar, dígales para Yo ver si sé alguien más se dónde. queda. ¿Y dónde se puede ver la nota? ¿Mande? ¿Dónde se puede ver la nota? Y las estrellitas también. Las estrellitas más noche. La nota usted la va viendo en la gráfica de barras, o se va completando todo. Si tiene 100, ahí le va a ir diciendo si tiene 20 de 20, 25 de 25, 20 de 25 y ahí lo va sumando. Teacher, y cuando no termina el curso, no le mandan notas y nada aún. Yo mando las notas, pero yo no debería de mandar notas a ustedes. Pero creo que como en INSAFORP son al final de los 6 módulos. Porque son 6, 6 y 6. Hasta que complete los 6. Diploma le dan a uno con los 6, ¿verdad, teacher? El TOEFL. Bueno. Cuando terminen deberían de responder bien el TOEFL en el nivel 18. Bueno, paso asistencia. Teacher, yo voy a ceder mi espacio. Yo lo voy a Va a ceder ceder. su espacio. Sí. Bueno, queda el espacio abierto de Alfredo, por si alguien lo quiere tomar. Teacher, Vamos me preguntó lo que le pregunté ayer. No le respondieron. Sí, pero no me respondió todavía. Ok. Alvadino Ramírez. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Maritza. Present. Carlos Gualberto. Cristina Roxana. Present. Domingo Alexander. Present. José Matías. Present, teacher. Karina Yamilet. Present. Kenneth Elizabeth. Luis Enrique. Marilyn Elizabeth. Marlon Alberto. Naimeli Judith. Present. Nancy Lisset. Sandra Yamilet. Present. Santos Rigoberto. Silvia del Carmen. Víctor David. Walter Daniel. And Present. William Eduardo Pérez. Now, we're going to stop here. No se olviden terminar la página 37 y 38 del libro, por favor, para el lunes que tiene que estar terminado. Okay. Please work on that. Esos ejercicios están bien fáciles. Okay, have a beautiful night, sweet dreams. Bye bye. Bye bye. Happy weekend. Bye bye. Bye. Much work. Hi, William. Do you have any questions? Do you have a question, William?